Como todos los miércoles, tenemos la colaboración de nuestra amiga, la periodista independiente Yoali Reséndiz, colaboradora de diferentes medios de comunicación nacionales. Jorge Espíndola, ya la tienes en la línea. Adelante, por favor. Así es, doctor Marcos Pineda, ya tenemos en la línea telefónica a la periodista independiente Yoali Reséndiz, que es colaboradora de algunos medios de comunicación y de Irradia Noticias, que nos tiene información precisamente de la inseguridad que sigue imparable y sobre todo en el estado de Morelos, que inicia, como te digo, la primavera en medio de un crudo invierno delictivo. Adelante, Yoali, gusto saludarte. Jorge, Marcos, buenas tardes. Yo no he logrado descifrar qué tiene dentro de la cabeza el futbolista más no gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Mientras se la pasa hablando de sus años dorados en el América, de su paso como uno de los más reconocidos futbolistas, porque hay que decirlo, de este país, Morelos, simple y sencillamente, así, bañado en sangre. Y hay que decir bañado en sangre porque este megapuente vacacional nos dejó 24 ejecuciones en este estado. Solamente el viernes, 5 personas fueron ejecutadas en Tlaxizapán, entre ellas una pequeña de 4 años. Los datos oficiales nos indican que el pasado sábado 18 de marzo, Morelos fue el segundo estado más violento del país, solo por debajo del Estado de México. Todo el fin de semana se contabilizaron 24 ejecuciones según datos oficiales, mientras que suman 36 del lunes 13 al 20 de marzo. Esto es gravísimo. El factor clave, nos dicen los especialistas, de estas agresiones, pues claro, es la escasa detención en flagrancia que consigue la Comisión Estatal de Seguridad en consecuencia. A su vez, de la baja cifra de policías que suma apenas, ya lo hemos dicho aquí, 1,214 policías en activo, de los que solamente 942 son operativos. Si hacemos las cifras, si sacamos la calculadora y hacemos las cuentas de cuántos habitantes hay en Morelos, que son más de 3 millones, y lo dividimos con los policías que hay en activo, a cada ciudadano, más bien en un promedio de 1,000 ciudadanos, pues no alcanzaría ni siquiera medio policía. Eso es algo gravísimo. Hay que hablar de la región oriente, que fue la de mayor incidencia en homicidios, primordialmente los días viernes y domingo, que sumaron solamente 10 casos. Y el 17 de marzo culminó con un saldo de 4 víctimas, 2 en Yautepec, 1 en Yecapixtla y otro en Cuautla, respectivamente. Los municipios de Yecapixtla y Yautepec culminaron el domingo con un caso respectivamente, ambos por arma de fuego, mientras que en Cuautla otro hombre sería asesinado con arma blanca. La misma situación ocurrió en Jojutla y también en la colonia Tetelpa de Zacatepec, en donde la muerte de los hombres que ahí fueron asesinados pues aún permanece en análisis forense a través de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo vimos en una gráfica que le mostraron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Morelos se colocó como el 5º estado con más reportes de homicidio doloso del país durante el mes de enero. Y las cifras contenidas nos indican que Morelos ha sumado 201 ejecuciones por debajo de Zacatecas, de Chihuahua, de Baja California y de Colima. Terrible que eso esté ocurriendo en Morelos y el futbolista más no gobernador siga hablando de su entrañable América, de su fútbol, que no le aporta en absoluto a las y a los
morelenses. Hasta aquí sería mi comentario, Jorge, Marcos, no sé cómo la vean ustedes. Pues las cifras son realmente alarmantes, mi querida Yoali. Hace un rato le comentábamos, le dábamos cuenta al doctor de lo que hoy se daba a conocer en Palacio Nacional, de estas cifras negras de la violencia en nuestro país, y que Morelos sigue ocupando los primeros lugares en violencia, en inseguridad, a diferencia de entidades como las que tú mencionaste, Zacatecas, Chihuahua, no se diga Tamaulipas, y bueno, así de cuento es la violencia que se está viviendo en el inicio de esta primavera, y es que estamos viviendo en medio de un crudo invierno delictivo. Y hay que decirlo también, Jorge, Marcos, que Cuernavaca, pues en realidad Morelos, todo el estado, pues no recibió a quienes visitaron el megapuente, este maravillosísimo estado, no lo recibió con los brazos abiertos, como había dicho el futbolista, sino más bien lo recibe con un baño de sangre que hay que remarcar y recalcar hasta que este señor futbolista entienda que es gobernador y tiene que tomar cartas en el asunto si es que quiere salir de otra manera después de que se vaya del estado. Pues te agradecemos mucho, Yoali Reséndiz, colaboradora de Irradia Noticias Morelos y de otros medios de comunicación, periodista independiente. Gracias, Yoali, que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ya hoy escuchamos, doctor, los datos que nos da a conocer nuestra compañera periodista Yoali Reséndiz. Bien, bueno, pues en este sentido, nada más sí me gustaría agregar una reflexión. Esos son datos simplemente así, datos duros, cantidades absolutas. Si usted, como dijo Yoali, se pone a hacer la cuenta de la proporcionalidad, es decir, cuántos habitantes hay comparado con la cantidad de homicidios, con la cantidad de delitos que hay, porque no es lo mismo hablar de un estado como el Estado de México, como Veracruz o como la Ciudad de México, en donde tienen muchos millones más de habitantes, que en Morelos, que andamos por ahí de los 3 millones. Entonces aquí la cantidad en proporción pues es mucho mayor y nos coloca entre los primeros lugares en todo lo que va del sexenio, entre los primeros lugares de los delitos de más alto impacto e incluso en otros de los de bajo impacto, pero que no dejan de ser delitos.